Estamos de vuelta en Emprende TV, aquí en la señal de Grupo Fórmula para toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá. Y me da muchísimo gusto darle la bienvenida esta tarde al doctor Juan Carlos García Salas, que es director de proyectos estratégicos de Inesproc SADCB, con quien vamos a platicar y que, bueno, es un tema muy importante en estas circunstancias y condiciones de ciudades e infraestructura. Juan Carlos, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Muchas gracias por tu invitación. Estoy a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu generosidad. Evidentemente, no se puede desligar cuando estamos atravesando por una crisis tan aguda como es el coronavirus, la infraestructura, porque esto tiene que ver con todo lo que hacemos y todo lo que realizamos. Y pues bueno, de la mano de un experto como tú, ¿quién mejor para que nos dé una orientación al respecto? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, quisiera comentar que la infraestructura no es un fin, es un medio para poder comunicarnos, un medio para poder desarrollarnos, un medio para poder tener bienestar. En ese sentido, la infraestructura juega un rol muy importante en estos momentos, porque es a través de ella en que los suministros que permiten, por ejemplo, curar a los enfermos de COVID, pueden llegar a su destino. La infraestructura aeroportuaria está jugando un rol muy importante en todo esto porque el ejército y las autoridades civiles están utilizando justamente la red de sistema o el sistema aeroportuario nacional para poder hacer llegar estos suministros, medicamentos, equipo a las ciudades y en específico a los hospitales. Entonces, en la medida en que, por ejemplo, en esta red de transporte, en este sistema de transporte, esté en condiciones de recibir todos estos flujos de insumos, pues es en la medida en que vamos a poder atacar y defendernos de esta pandemia. En el ideario, cuando hablamos de infraestructura, yo creo que la mayoría pensamos en carreteras. Pero esto tiene una connotación mucho mayor y que evidentemente se pone a prueba cuando estamos precisamente atravesando crisis como esta. En tu perspectiva, en la de este momento, porque también tendríamos que hablar de hospitales, tendríamos que hablar de toda la infraestructura de salud, de toda la infraestructura que, como ya comentabas, está al servicio de la población de manera directa para los alimentos, en fin, para todos los usos disponibles. En tu perspectiva, ¿cómo estás analizando lo que está pasando en este momento? Bueno, la realidad es que la infraestructura debe ser confiable, es decir, debe de responder en el momento en que se le utiliza. México tiene aproximadamente 11,000 kilómetros de costas, en donde existen cerca de 30 puertos, tenemos una red de 15,000 kilómetros de carreteras, tenemos 200 grandes presas, tenemos una capacidad instalada en energía, por ejemplo, de generación hidroeléctrica de 12,600 megawatts. Entonces, esta, digamos que es la infraestructura crítica, la infraestructura más importante que hace mover a este país. En ese sentido, lo que se necesita es conservarla y tenerla lista para cuando se necesite. Por ejemplo, me refiero otra vez a los aeropuertos. Ahorita los aeropuertos están en condiciones, todos los aeropuertos de México están en condiciones de recibir todos los aviones que sean necesarios para poder suministrar los elementos que van a permitir combatir esta enfermedad, esta pandemia, perdón. Entonces, es la confiabilidad. Y la confiabilidad se da a través de dos factores. El mantenimiento de la infraestructura, que son todas esas intervenciones que hacemos día con día para que la infraestructura esté operacional. Y por el otro lado está la conservación. Y aquí ya entra un concepto de activos físicos, ¿sí? De patrimonio. Entonces, la conservación lo que nos hace es alargar la vida útil de esta infraestructura. Entonces, tenemos infraestructura, una línea base de infraestructura que la estamos conservando, que la estamos manteniendo, pero también debemos de construir nueva infraestructura para poder disminuir la brecha entre la oferta y la demanda de los servicios que ésta requiere. Entonces, sí es muy importante destacar que no solamente son carreteras, estamos hablando de aeropuertos, de presas, estamos hablando de centrales eléctricas y todo esto hace que el país funcione, Entonces, es esa, digamos, la perspectiva que yo tengo. Hay que ser muy claros entre la infraestructura crítica y la infraestructura que no es crítica.
Bueno, el ejemplo sería en la crítica a los hospitales, me quiero imaginar. Seguro. Ahora, en tu perspectiva, digo, siempre cuando hablamos de infraestructura, además, hay cosas que hacer, pero una valoración, de hecho ya has avanzado en ello, lo has comentado, de cómo está la que tenemos ahorita y bajo tu consideración, ¿qué sería lo inmediato que hay que hacer? Porque no solo se trata de continuar con un programa de desarrollo, ahora vamos a tener que enfrentar una crisis económica también gigantesca. Sí, mira, yo he estado insistiendo desde diferentes tribunas técnicas, inclusive dentro del trabajo, el día a día, que la conservación de la infraestructura es lo que nos permite, por lo menos, mantener una línea base. Si esa línea base no la conservamos, no la mantenemos, independientemente de la brecha entre la oferta o la demanda, estas brechas pueden crecer de manera abrupta. Es decir, si se cae, por ejemplo, bueno, cuando hablo de caerse, se cae el servicio de una central hidroeléctrica por causa del envejecimiento de las turbinas, vamos a decirlo así. En ese momento van a dejar de estar dentro del sistema X cantidad de megawatts. Y eso es potencia instalada que no se puede recuperar de un día a otro por el refaccionamiento. El refaccionamiento de este tipo de centrales pues lleva varios meses, varios años en el diseño de ingeniería, en las solicitudes y en la fabricación. Entonces, lo que tenemos que concentrarnos es en la conservación para poder alargar la vida útil de lo que ya tenemos. Una vez hecho esto, este análisis, entonces sí, a través de un programa o a través de una planeación, vamos a decirlo, estratégica por región, por grandes regiones, entonces sí se planean, se diseñan y se construyen las obras que van a disminuir la brecha entre la oferta y la demanda, esa que no puede ser satisfecha con la línea base, con la infraestructura que está en la línea base. Entonces, desde mi perspectiva, lo más urgente ahorita en estos momentos que se vienen de crisis económica es conservar la infraestructura, es económico, es relativamente económico. Si nosotros hacemos la relación o llevamos a un radio, a un cociente, cuánto cuesta la ingeniería y las acciones de intervención respecto del valor activo, del activo, entonces estamos hablando de un porcentaje de inversión relativamente pequeño. En ese sentido, las carteras de inversión desde el gobierno deben de estar diseñadas de manera estratégica para poder financiar este tipo de gasto. No estoy tan seguro necesariamente, no estoy tan seguro que eso esté pasando. No está pasando, porque el gasto de inversión está disminuyendo de manera consistente ya desde hace varios meses. Sí, pero en esta lógica que estás utilizando, y creo que es muy traducible, es mucho más barato dar mantenimiento que reparar lo que se echó a perder porque no le diste mantenimiento. Seguro. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Estoy completamente de acuerdo. Hay que darle mantenimiento preventivo, se le conoce como mantenimiento preventivo, y de esta forma vamos a ir alargando la vida útil de manera gradual de la infraestructura. Pero cuando hacemos ingeniería de diagnóstico, podemos determinar en dónde está el riesgo mayor de falla de esa infraestructura. Y es ahí en donde vienen las grandes acciones de intervención en conservación. Por ejemplo, en una presa, nosotros la instrumentamos para ver cómo se deforma, cuáles son las fuerzas y las deformaciones que se van presentando ahí, y cuando pasa un límite, sabemos qué riesgo de falla hay, y entonces en ese momento se tiene que intervenir. Entonces, sí es muy importante la conservación, es muy importante, y yo creo que hoy en día las estrategias desde el gobierno deben alinearse a la conservación de la infraestructura crítica, porque los recursos económicos son escasos y van a ser escasos, desgraciadamente, en los próximos años. Sí, pero en vez de estar dando mantenimiento, pues estamos haciendo trenes y estamos haciendo refinerías. Entonces, pues bueno, ya no entendí. Sí, bueno, esto responde también a motivaciones políticas. Son las grandes obras que cada sexenio se hacen, algunas más grandes que otras, y que no necesariamente responden a una planeación estratégica
de las regiones y del desarrollo que se quiere en esas regiones, ¿no? Sí, por supuesto. Evidentemente, bien lo has dicho, esto tiene que ver más con una cuestión política e ideológica que con una cuestión práctica que además en medio de una crisis pues no hace mucho sentido. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te aprecio mucho el tiempo que nos has dedicado, la explicación tan clara y pues pedirte que sigamos en contacto para seguir platicando en el futuro. Seguro que sí, Guillermo, muchas gracias a ti, a tu auditorio, un saludo y cuídense mucho. Igualmente, sí, sobre todo eso. Cuídense mucho. Juan Carlos García Salas, muchas gracias. Nosotros vamos, no tardamos nada, volvemos de inmediato aquí a Emprende TV en Grupo Fórmula.